Buenas, buenos días, ya casi buenas tardes. Bueno, pues continuamos con las presentaciones del evento. Un placer estar acá. Yo soy Carmen Torres de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Artes y Letras. Tengo el placer hoy de estar moderando el panel que se titula Mediación transperiférica entre el Caribe y culturas regiones más allá de sus fronteras. Dentro del panel tendremos varias presentaciones. La primera de ellas estará a cargo de Aide Arango Milián, profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, editora, gestora de proyectos de investigación. En estos momentos coordina la línea de estudios de edición en el programa doctoral de Ciencias Literarias de la Universidad de La Habana. Además, ha estudiado la obra de narradores cubanos, en especial Antonio Benítez Rojo, y ha trabajado en la literatura cubana en vínculo con el Caribe, lo que se relaciona con la ponencia que trae hoy, que se titula Literatura escandinava en el Caribe, mediaciones editoriales en Cuba. Entonces, bienvenida Aide, le cedemos la palabra. Buenas tardes. Los catálogos editoriales pueden considerarse un tipo de archivo susceptible de estudio, teniendo en cuenta que conforman una recopilación organizada de información sobre lo que se publicó en un determinado contexto con determinados intereses. En ese sentido, las investigaciones sobre catálogos editoriales pueden resultar relevantes, no solo para analizar el capital artístico y simbólico de las obras que lo integran, sino además para revisar las mediaciones a través de las cuales un grupo de personas vinculadas al universo del libro intervinieron en la producción, interpretación y recepción de los textos escritos. En Cuba existe una historia editorial muy interesante y prolija que ha sido estudiada de manera dispersa y todavía insuficiente. En específico, apenas existen investigaciones sobre catálogos editoriales o sobre las mediaciones que permitirían repasar cómo fueron producidos los libros, por qué se publicaron determinados títulos, qué funcionalidad o efectividad tienen o tuvieron sus condiciones materiales, o por qué se añadieron determinados paratextos como notas de contracubierta, notas a pie de página, prólogos, epílogos, cronologías, fichas de autor, etc. Un estudio de este tipo implicaría visibilizar los libros más que los textos y considerar la materialidad de las publicaciones como una suerte de archivo del que pueden extraerse conclusiones interesantes sobre los contextos de producción, ya no de las obras originales, sino de sus ediciones. Desde esa perspectiva, la investigadora holandesa Els van der Rots, por ejemplo, realizó un estudio sobre las representaciones culturales del Caribe en la industria del libro europea. En su ensayo, La imagen de la literatura caribeña en los umbrales del texto, la autora comparte resultados sobre los modos en que se publicaron 23 novelas de autores hispanos de origen caribeño a través de ediciones originales y de traducciones al francés, alemán, neerlandés, inglés y español. En esa estela, mi interés en este caso es realizar un viaje en sentido contrario para analizar cómo ha sido publicada Europa en el Caribe. Siendo más específica, me propuse revisar las ediciones sobre literatura escandinava en Cuba para de ese modo ampliar el alcance de investigaciones que impulsamos entre la Universidad de La Habana y la Universidad del Sudeste de Noruega en cuanto a la comunicación intercultural entre pueblos y lenguas de regiones muy diferentes. Por otro lado, en esta investigación que recién comienza, he decidido concentrarme por ahora en el periodo de 1959 a 1989, que abarca 3 décadas muy vitales y extensas dentro del sistema editorial cubano. Son los años entre la fecundidad que trajo consigo el triunfo de la revolución y la crisis del papel que sobrevino con la caída del campo socialista. Luego de revisar las bibliografías cubanas sobre el período, los catálogos de las bibliotecas principales de La Habana y algunas otras fuentes dispersas, encontré que entre 1959 y 1989 apareció el discreto número de 39 ediciones de literatura escandinava en Cuba. En la imagen pueden ver cuáles son los títulos, algunos de los cuales se publicaron en más de una edición. También pueden ver cuáles fueron los autores publicados, entre los cuales hay algunos que sobresalen con una presencia mayoritaria. Son los casos de Hans Christian Andersen, Astrid Lindgren, Henrik Ibsen y Thur. Discúlpenme mi pronunciación, tengo incapacidades lingüísticas en ese sentido, Thur Heyerdahl. Seguidos por August Strindberg, quien no aparece explícitamente en la tabla porque está contenido dentro de un volumen colectivo de teatro realista escandinavo.
Llama la atención en esta nómina la presencia de 3 mujeres suecas de distintos tiempos históricos y la presencia de premios Nobel y premios Hans Christian Andersen de literatura infantil. Si hacemos un análisis cuantitativo de los niveles de representatividad de esas ediciones, aparecen algunos datos interesantes. En primer lugar, en cuanto a los países de origen, los más presentes son Noruega y Suecia, siendo además los que incluyen una mayor diversidad de autores, porque Dinamarca solo está representada por Andersen como único autor publicado. En cuanto a los géneros, predominan los títulos de narrativa, específicamente de cuentos, aunque igualmente existe una presencia importante de obras de teatro y de testimonios que pueden ser relatos de viaje en el caso de los viajes de Heyerdahl y sus colegas, epistolarios en el caso de las cartas desde Cuba de Fredrika Bremer o autobiografía en el caso del cuento de mi vida de Andersen. Llama la atención la ausencia de poesía, un género donde seguirán siendo pocos los títulos después de 1989, hasta ahora, de este otro periodo, mucho más abundante en autores y títulos en general, he identificado solo 3 cuadernos de poesía sueca, específicamente. Por otra parte, de esta primera narrativa escandinava publicada en Cuba sobresalen las ediciones de literatura infantil y juvenil, con títulos no solo escritos originalmente para este tipo de público, sino también otros pensados para un público más amplio, pero que durante esos años circularon en Cuba en ediciones escolares del Departamento de Educación Artística del Ministerio de Educación o del editorial Pueblo y Educación. Es el caso de las ediciones de la expedición de la Contiki, por ejemplo, concebidas en esas ediciones cubanas para un público juvenil, o el caso de Un enemigo del pueblo de Ibsen, que además de un prólogo didáctico incluye al final del volumen una serie de preguntas y guías de análisis para que el estudiante, asumo que de secundaria o de preuniversitario, oriente su interpretación de la obra. En estos niveles de representatividad, al interior de un catálogo editorial tan pequeño, podemos encontrar algunas señales de comportamiento más generales que se estaban dando en el sistema editorial cubano por aquellos años, donde, como parte de una campaña institucionalizada de acceso de la educación para todos y de promoción de la lectura, se priorizó muchísimo la publicación de libros para niños y jóvenes de autores cubanos y extranjeros. Asimismo, como parte de las nuevas políticas, fue una etapa donde se publicaron muchos libros para la educación o se adaptaron obras de literatura universal para los diferentes niveles de enseñanza, desde el nivel primario. En ese camino, las obras de Andersen fueron muy privilegiadas en Cuba, aunque no tengo evidencias de que se le haya publicado antes del triunfo de la Revolución. El hecho de que las primeras 4 ediciones suyas de este periodo sean de una fecha tan temprana como 1961, unido al dato de que no se consigna en ellas un sello editorial, puede dar una medida de que era un autor que ya estaba en la órbita y del que se hizo rápidamente un uso con fines educativos. A esto también contribuyó la presencia del poeta Eliseo Diego en el Departamento Juvenil de la Biblioteca Nacional José Martí, desde donde gestó proyectos editoriales. Si revisamos el comportamiento de publicaciones por décadas, veremos que poco a poco va creciendo el número de ediciones de autores escandinavos, que llega a un pico de 5 publicaciones en 1989. Aunque ahora me he limitado a esas décadas por el levantamiento de información que he realizado de las décadas posteriores y hasta el día de hoy, ya puedo adelantar que esa cifra crece considerablemente. Después de 1989 he llegado a 56 títulos contabilizados. Varios pueden ser los factores políticos y culturales para que esto ocurra, pero obviamente estas 3 primeras décadas prepararon ese camino en la familiarización del público cubano y sobre todo de las editoriales con el ámbito de la literatura escandinava. Ese camino de exploración y familiarización estaba ocurriendo también a nivel de país, como lo demuestran muchos informes de trabajo identificados en biblioteca. Por ejemplo, monografías sobre Dinamarca y monografías Reino de Noruega de 1977 y 1980 respectivamente, y a cargo del Centro de Estudios sobre Europa Occidental, los informes económicos sobre Noruega y Dinamarca entre 1970 y 1975 realizados por el Ministerio del Comercio Exterior, el informe de colaboración Cuba-Suecia de junio del 75 por la Comisión Nacional de Colaboración Económica y Científico-Técnica, los datos útiles sobre Suecia, encargado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1975 igualmente, y la coyuntura sueca en vísperas de las elecciones del año 82. Quizás la concentración de muchos de esos informes en la década del 70 está relacionada con la visita a Cuba del primer ministro sueco, Olof Palme, que se destacó por su afinidad con el gobierno cubano.
Un fenómeno similar explica la fortuna editorial que tuvo también por esos años y desde un poco antes la obra de Thor Heyerdahl, el explorador noruego de las aventuras marítimas, quien ya había visitado Cuba desde los años 40. La obra más conocida de Heyerdahl, La expedición de la Kon-Tiki, ya había sido publicada en 3 ediciones diferentes para jóvenes entre el 64 y el 75. Más tarde, en 1985, él regresó a Cuba invitado por el Instituto de Amistad con los Pueblos y durante ese viaje conoció personalmente a Fidel Castro, con quien estableció una relación de admiración mutua. Un poco después de esa visita, en 1989, también se publicó en Cuba el libro sobre la expedición que realizó Heyerdahl a la isla de Pascua, con la particularidad de que se trató ahora de una edición con algunas páginas a color. Se realizó por un sello especializado en literatura universal para adultos, por la editorial de Arte y Literatura, es decir, ya esta edición no tenía un carácter juvenil, e incluyó un prólogo a la edición cubana preparado por el propio autor, donde declaraba un principio básico de sus investigaciones y de su pensamiento. Lo cito: en todas las regiones de la Tierra, a través de los milenios, los más diversos pueblos han tenido costumbres y creencias diferentes, pero el mismo cuerpo y el mismo espíritu. En 1992, Heyerdahl recibió un doctorado honoris causa en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Habana y, bueno, aquí tienen un ejemplo de una obra, de una pieza donada por él a un museo cubano. Y su fructífera relación con el mundo del libro en Cuba se extendió hasta su última visita en el año 2002, invitado a la Feria Internacional del Libro de La Habana y a solo un par de meses de su fallecimiento con 87 años. Por cierto, en la década del 70 también se publicaron 2 ediciones también juveniles del libro Kon-Tiki y yo, otra versión de la famosa expedición, esta vez realizada por Erik Esselberg, y que en definitiva amplía mucho más la fortuna editorial de estos exploradores noruegos en Cuba. Siguiendo con los análisis obvios de representatividad de las ediciones publicadas entre el 59 y el 89, sobresale La Habana como la ciudad por excelencia de las publicaciones, lo cual también tiene que ver con el diseño que en esos momentos tenía el sistema editorial cubano, mucho más centralizado todavía en la capital. A partir del 89 ese panorama ya he visto que comienza a diversificarse un poquito y entran en escena sellos editoriales de Cienfuegos, por ejemplo, de Santiago de Cuba y nuevamente de Matanzas, aunque de todos modos todavía hoy la literatura escandinava sigue siendo promovida sobre todo por sellos habaneros adscritos directamente al Instituto Cubano del Libro, lo cual da la medida de que todavía se trata de una política de diversificación pensada centralmente y no tanto de un interés exploratorio de proyectos editoriales más pequeños o en las márgenes. Del análisis de estas ediciones llama la atención la poca presencia de prólogos y de notas de contracubierta, lo cual se explica por el predominio de publicaciones pensadas para niños y jóvenes, a quienes se les entrega el texto sin muchos preámbulos o sin más información complementaria. Sin embargo, destacan algunos textos introductorios muy interesantes en 2 caminos muy diferentes, ya sea porque se dirigen a los niños y jóvenes en sus propios términos, son los casos de los prólogos de Liceo Diego, Daisy Valls y Teresita Burgos a obras de Andersen y María Gripe, o ya sea porque en un momento donde la mayoría de los paratextos conducían la lectura de las obras hacia una interpretación marxista de las funciones del arte y de las misiones del artista, consiguen mantenerse un poco al margen y presentar al lector los valores estéticos de las obras sin demasiados condicionamientos ideológicos. Son los casos de los prólogos de César López y Antón Arrufat a los volúmenes de teatro de Ibsen y Strindberg, respectivamente. En el caso del primero, al referirse a Ibsen, argumenta lo siguiente, lo cito: un visionario de tal talla no pudo quedar libre de cierta melancolía, individualismo irónico u obsesivo y muchas veces también de una superstición, por otra parte, muy nórdica. Un caso curioso en la contextualización político-ideológica de estas publicaciones es el de la primera edición cubana, de al menos 4 que ya he contado, de las cartas desde Cuba de la sueca Fredrika Bremer. En primer lugar, porque siendo un libro de carácter feminista, se aprovechó para incluir una dedicatoria especial que aparece como epígrafe del prólogo. La cito: dedicamos la publicación de esta obra a una de nuestras valientes y abnegadas heroínas revolucionarias, Vilma Espín de Castro, presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, así como a todas las que integran las filas de esa organización en homenaje a su tercer congreso.
En segundo lugar, porque en rigor no se trata de la traducción del libro original de Bremer, donde ella reunió todas las cartas que escribió a su hermana como parte de un viaje más extenso que incluyó el sur de los Estados Unidos. En las sucesivas ediciones cubanas, desde esa inicial de 1980, solo se han publicado las cartas referidas a Cuba, lo cual hasta cierto punto puede encontrarse lógico. Sin embargo, llama la atención que también se suprimieron unas pocas cartas incorporadas al final del libro original, dirigidas a la reina Carolina Amalia de Dinamarca, y donde Bremer resumía sus ideas políticas sobre el futuro de Cuba, y como parte de las cuales le propone a la reina que la mejor solución era la anexión por medios pacíficos a Estados Unidos para crear vínculos recíprocos con ventajas para ambos países. Sin duda, se trata de ideas que complejizan mucho más la mirada de Bremer sobre Cuba que se ofrece en las ediciones cubanas conocidas hasta ahora. Ideas que se suman a otras que sí se quedaron en las cartas publicadas y que llevan al prologuista de esa primera edición a justificar lo siguiente. Estos criterios suyos sobre algunas formas del negro en sus danzas y sus costumbres y sobre diversos acontecimientos y figuras de la época no son compartidos por nosotros hoy a la luz y claridad meridiana del hecho histórico de nuestra revolución. En sintonía con el tipo de crítica artístico-literaria que predominó en Cuba por esos años y de la que también son ejemplo las ediciones cubanas, el naturalismo de Augusto Strindberg en La señorita Julia de Mario Rodríguez Alemán o Ibsen, revolucionario pequeño burgués de Georgi Plejanov, muchos de los paratextos que acompañan esos libros presentan a sus autores como víctimas de su tiempo y de sus circunstancias. Ocurre con Andersen, con Ibsen, con Strindberg, o incluso como talentos limitados por estrecheces ideológicas que traicionaron su propia obra. En el caso de Hamsun, Premio Nobel de Literatura, que abrazó el fascismo nazi, ocurre así. Por otro lado, este contexto ideológico podría ser también la explicación de por qué se favoreció tanto la publicación de teatro realista escandinavo, del que se contabilizan hasta 4 ediciones, algunas de las cuales se imprimieron hasta en 25.000 ejemplares, que es muchísimo. Pero más allá de esa convergencia ideológica, o precisamente por eso, lo cierto es que sobre todo Ibsen y en menor medida Strindberg ya eran presencias importantes en Cuba como referentes teatrales. Por ejemplo, se reconoce a José Martí como el primer crítico cubano de la obra de Ibsen y luego lo seguirán otros autores como Martín Morúa Delgado, Francisco Sellén y Rafael Montoro. La pieza adúltera de Martí había sido calificada con cierta atmósfera nórdica ibseniana y más adelante un autor imprescindible del teatro cubano, José Antonio Ramos, tuvo una primera etapa de espíritu ibseniano con obras de calculada progresión dramática y de debate social. Igualmente Storino, que cuando triunfa la revolución era todavía un joven dramaturgo, compuso una obra como El robo del cochino en el espíritu de Ibsen, que había sido además un autor muy llevado a escena desde la década del 40. Hay compañías como Patronato del Teatro, la Academia de Artes Dramáticas, el Conjunto Dramático Nacional, Prometeo, Arlequín o Los 12, que escenificaron piezas de Ibsen y de Strindberg en esos años previos, y esa tradición continuó luego de 1959 con Teatro Estudio, Danza Abierta, Teatro Ensayo de Bejucal o Argos Teatro, según se documenta en la cronología del teatro cubano de Magali Muguercia. Como parte de los paratextos que se incorporaron a estas ediciones, destacan algunas notas al pie del traductor o del editor para precisar palabras extranjeras que no se tradujeron en el texto o palabras condicionadas culturalmente que precisan de alguna explicación, sobre todo para los niños y los jóvenes. Casi todos esos términos están relacionados con cuestiones monetarias, culinarias, folclóricas. Hay también, la próxima, otro grupo de notas vinculadas a prácticas culturales, costumbres o incluso nombres propios que se necesitan aclarar para un lector cubano. Por otro lado, identifico cuestiones que llevarían una indagación de otra naturaleza para determinar, por ejemplo, la función mediadora que desempeñan figuras relevantes como Aitana Alberti, quien tiene el crédito de la edición cubana de Acu Acu, El secreto de la isla de Pascua, el poeta Luis Rogelio Nogueras al frente de una de las ediciones del Teatro Realista Escandinavo, o la escritora de literatura para niños Exilia Saldaña, quien editó y adaptó para los pequeños cubanos las canciones incluidas en Pipa Medias Largas. También, por ejemplo, sería necesario incluir la irradiación artística o mediática de algunos de estos textos que fueron adaptados al teatro, como El Ruiseñor del Emperador, un cuento de Andersen versionado antes por Martí y estrenado en el Centro Experimental de Teatro de las Villas en el 67, o el caso de Papá de Noche, la novela de María Gripe, que fue llevada a la televisión cubana en coproducción con Colombia.
Igualmente, habrá que atender el valor artístico de elementos visuales como las cubiertas de Raúl Martínez o Jorge Martel para las ediciones de Teatro Realista Escandinavo del 72 y del 80 respectivamente. De la segunda llama la atención que se apropia de obras vanguardistas francesas sobre todo, y ya esta es la última imagen, las ilustraciones interiores, que aunque no son muchas ni cuentan a veces con la calidad de impresión requeridas, en algunos casos son interesantes por su originalidad o por haberse planteado una representación más cercana a la arquitectura, al paisaje nórdico. Salvo algunos elementos de la naturaleza boscosa escandinava, algunos animales o algunos pocos paisajes urbanos, las ilustraciones de estos libros de ficción revisados no insisten en la localización geográfica específica de los textos, así como tampoco en elementos simbólicos nacionales como banderas, por ejemplo. En fin, como había comentado inicialmente, esta todavía es una investigación en proceso que se propone extender el análisis también hasta la actualidad para contrastar información entre períodos, complejizar el estudio y quizás también extenderse a otros ámbitos culturales que han tenido mejor o peor fortuna editorial en Cuba. Muchas gracias, Aide, por su intervención. Pasamos ahora a la presentación, a la ponencia de Hans Jakob Oldiek, profesor de Literatura y Cultura Hispanoamericana en la Universidad del Sudeste de Noruega. También es gestor y director del proyecto de investigación Conexiones Ecológicas, Cultura y Educación en Cuba y Noruega, y ha trabajado por varios años la literatura cubana, ha impartido cursos de literatura comparada y español, y actualmente es director del Grupo de Investigación de Teoría Estética de la Universidad del Sudeste de Noruega. Para hoy nos trae la presentación que se titula La perla de las Antillas, Cuba en el imaginario de emigrantes noruegos. Tiene la palabra Hans. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, Camila, por esa oportunidad y también por esa parte de la colaboración entre Cuba y Noruega. Y en esta ponencia voy a hablar de la emigración de un grupo de casi 100 noruegos que se asentaron cerca de Baracoa, que se puede ver en la pantalla a partir de la anterior. A partir de 1906, entonces puede ver en una de esas imágenes la colonia, una foto de aquel entonces con la montaña, ¿no?, del Yunque en el fondo. Pero entonces, sí, un grupo de casi 100 noruegos que se asentaron cerca de Baracoa a partir de 1906. Y quisiera empezar con un breve comentario acerca del título, La perla de las Antillas, Cuba en el imaginario de emigrantes noruegos. Por un lado, refiere, por supuesto, al paso del epíteto de la perla de las Antillas de Haití a Cuba al principio del siglo XIX, cuando Cuba tomó el relevo como mayor productor mundial de azúcar después de la Revolución Haitiana. Por otro lado, refiere a un hecho psíquico, porque cuando los noruegos se referían a la perla de las Antillas en aquella época, es evidente que se referían a Cuba como un objeto de deseo que circulaba de forma libre e inconsciente por su imaginario o su fantasía. En las cartas que escribieron los noruegos desde Cuba, varios de ellos describieron la isla como un paraíso, un Edén tropical, por lo menos al principio, haciendo así eco de innumerables viajeros anteriores, como por ejemplo la escritora sueca Fredrika Bremer, que visitó la isla en 1851 y que ya mencionó Aide. Por lo tanto, la atracción de la perla de las Antillas para los emigrantes noruegos no se deja reducir a la ganancia económica, aunque esa fue la razón explícita por la cual emigraron. Voy a argumentar que se dejaron seducir por el paisaje particular de Baracoa y el sueño que ese paisaje impulsó, donde la combinación, digamos, de las montañas y el mar les resultó familiar y exótica de una sola vez. Además, la existencia del mar, que es lo que Baracoa significa en taíno,
conecta esta emigración particular con una larga historia de presencia marítima de noruegos en el Caribe. Un vínculo que en mi propia visita a Baracoa el año pasado vi inscrito en las lápidas de 2 capitanes noruegos en el cementerio de la ciudad. Lars Riise de Bergen, que falleció en 1891, y Knut Scott Andersen de Kristiansand, fallecido en 1935. Habían trabajado en 2 de los 150 buques noruegos que transitaban la ruta comercial entre Centroamérica, el Caribe, sobre todo Cuba y Jamaica, y los Estados Unidos entre 1885 y 1947, buena parte de ellos contratados por United Fruit Company. También es posible que los 2 capitanes se contaran entre los varios marineros noruegos que decidieron quedarse en Cuba como ejemplos vivos de lo que se ha considerado como una característica particular de la emigración noruega a Latinoamérica en general, porque muchos de los que emigraron fueron justamente marineros, tripulantes de una flota comercial noruega que en esa época era importante, en parte por la venta de bacalao a Cuba y otros países latinoamericanos. Pasamos a la próxima. Sin embargo, el asentamiento en Baracoa representó algo diferente de esos casos dispersos de inmigración, porque fue producto de un reclutamiento consciente, planificado y organizado. Los primeros noruegos llegaron en 1906, una fecha también significativa porque la emigración estuvo íntimamente vinculada con eventos importantes en los años anteriores, sobre todo la independencia de Cuba en 1898 y la construcción de la nueva república en los años siguientes. Según la historiadora española Consuelo Naranjo Orrobio, gran parte de la élite política e intelectual cubana en esa época, cito, anhelaba y presentaba una nación blanca y homogénea que se articuló a través de un discurso racial y nacionalista. Fin de la cita. En parte por ello, el Congreso cubano destinó $1 millón al estímulo de la inmigración blanca europea. Y aunque la estrategia fue sobre todo dirigida hacia España, el 20% del presupuesto fue explícitamente destinado a la inmigración desde los países escandinavos, Noruega, Dinamarca y Suecia, además del norte de Italia. Los escandinavos recibían fondos del Estado cubano para cubrir los gastos del viaje y varios escandinavos entonces se fueron. De hecho, la primera y más numerosa colonia escandinava en Cuba en esa época fue sueca, y creo que ese asentamiento sueco ayuda para entender mejor las características de la colonia noruega también. El médico sueco Alfred Lind fundó la colonia de Vallate al lado del río Cauto en 1905, y tal como explica el periodista Thomas Gustafsson y también el escritor cubano Jaime Saruski, que ambos han publicado libros sobre la colonia sueca, el río y también la cercanía del ferrocarril fueron elementos cruciales para su ubicación, posibilitando así el transporte de los productos agrícolas, sobre todo azúcar, al puerto de Santiago de Cuba. El número de suecos en la colonia llegó a unos 400 en 1912 y se la considera como relativamente exitosa, sobre todo porque el precio de azúcar estaba en auge en los años siguientes, ¿no? A tal punto que se refería a una danza de millones durante la Primera Guerra Mundial. Gran parte de los suecos también logró vender sus terrenos a compañías estadounidenses antes de la caída drástica del precio de azúcar en 1919, caída que marcó el fin también del asentamiento sueco. El año pasado visité también el cementerio de Vallate, donde había lápidas con nombres de suecos enterrados, además de un par de noruegos. Y uno de los noruegos que vivía en la colonia se llamaba Andreas Lindeli,
que se había ganado una fortuna como comerciante de azúcar. Y cuando él supo de la iniciativa del asentamiento noruego en Baracoa, su reacción fue la siguiente, según sus propias memorias que traduzco acá. Todo el distrito de Baracoa estaba compuesto por montañas altas y empinadas y valles profundos. Todo el proyecto del asentamiento fue una locura, porque en aquel entonces había millones de caballerías de tierra buena y plana que se podía comprar por nada, por un detalle. Fin de la cita. Y la cita es interesante porque indica que la idea del nuevo asentamiento noruego, al contrario, digamos, del sueco, no se limitaba a la rápida ganancia y que no se consideraba el paisaje montañoso como un obstáculo mayor. Más bien al contrario, según algunas de las cartas que los emigrantes noruegos mandaron a casa, en las que los elogios de la naturaleza sobresalen. Uno escribe, por ejemplo, que la gente, la naturaleza, el aire fresco y la comida le hizo enamorarse de Baracoa, y cuando un millonario norteamericano, le comentó que no puedo con esas montañas que son para chivos y noruegos, nada más, él confesó que era verdad. Para nosotros los noruegos, las montañas solo es una fuente de alegría. Fin de la cita. En otra carta, una de las pocas mujeres del asentamiento elogió primero la naturaleza antes de concluir que, y cito, si no fuera por las palmas, uno podría imaginarse que fuera un paisaje noruego, porque el mar puede hacerse bastante salvaje aquí. Fin de la cita. Bueno, las dos citas reflejan lo que yo considero como un elemento fundamental para explicar la fundación y luego el fracaso de este asentamiento. Fue una colonización de tinte romántico, arraigada en una fascinación particular por la combinación de lo propio y lo ajeno, lo que en esas últimas citas se refleja en la descripción de un paisaje noruego y familiar, pero cubierto por una vegetación exótica. Algunas voces críticas de la misma época también expresaron que toda la idea de este establecimiento fue producto de un espíritu aventurero más que racional o económico. Y el mejor ejemplo es un artículo que el escritor y periodista noruego Peter Lykke-Seist escribió en 1908 con referencia al asentamiento en Baracoa. Y el artículo también existe en inglés, por eso tenemos acá las dos variantes. La inmigración de agricultores a Cuba es una idea fantástica, y dada la debilidad que los noruegos tenemos por lo fantástico, la idea empezó a apoderarse de muchas mentes. Debo decir enseguida que la inmigración de agricultores noruegos a Cuba es un chiste muy malo. Había una vez un hombre reposado en las heladas regiones del Polo Norte que soñaba con el sol. Era de naturaleza inquieta pero tranquila y fuerte, un hijo menor de los cuentos de hadas, con un anhelo constante de salir al mundo, y el sueño del sol se apoderó de su mente. Y con ese comentario irónico sobre el hijo menor, Lykke-Seist alude a una figura del folclore noruego, Espen Askeladden, y más adelante en su comentario también se refiere al cuento El pájaro de oro, en el que Espen Askeladden encuentra por casualidad y sin hacer mucho esfuerzo un pájaro de oro que de forma fantástica le gana la mano de la princesa y el derecho a la mitad del reino. Lykke-Seist conecta este espíritu, digamos, despreocupado, aventurero, ingenuo, al alma nacional noruega y lo considera como una patología generalizada. Sin embargo, en la cita, este espíritu también queda personificado por una persona que no se nombra aquí, pero que todos los lectores noruegos de la época podían identificar fácilmente. El mismo fundador del asentamiento noruego de Baracoa, Otto Sverdrup, que se hizo famoso al cruzar Groenlandia junto con nuestro gran héroe polar Fridtjof Nansen, y que también acompañó a Nansen en su expedición a bordo del Fram a las regiones árticas a finales del siglo XIX.
donde le ocurrió entonces la idea de instalarse en la región tropical, en las Islas Canarias, donde se encontraba en 1904 y donde el tema de la emigración a Cuba era muy caliente. Viajó enseguida a Cuba y hasta se reunió con el primer presidente de la República, Tomás de Estrada y Palma, y otros cubanos ilustres que le convencieron a optar por Baracoa, donde la tierra era barata y que pronto sería conectada a la red ferroviaria nacional. Sverdrup, que en su juventud había transitado el Caribe como marinero, se hizo ahora dueño de una finca que llevaba el nombre optimista, o más bien engañoso, de Felicidad. El hecho de que la iniciativa del asentamiento viniera de un hombre tan famoso, tan exitoso como Sverdrup, atrajo a varios periódicos noruegos a escribir con mucho entusiasmo sobre la aventura en Cuba, impulsando así a otros noruegos a emigrar, sobre todo en 1907, que fue el año de mayor emigración a Cuba. 58 hombres, 9 mujeres y 3 niños. Cultivaban plátano, coco, cacao sobre todo, y también tenían planes de cultivar café, tabaco, naranjas, caucho y algodón, y eso en un área bastante extensa, como se puede ver en este mapa, donde había varios terrenos de los noruegos, aunque la mayoría se instaló a lo largo del río Toa, y que podemos ver acá. Bueno, tiré esas fotos el año pasado también, y una de esas fincas fue la finca Julián, que visité también el año pasado en compañía del historiador Alejandro Hartmann, que supongo que algunos conocen. Y la propietaria actual conocía bien el vínculo noruego y me enseñó los restos de sus casas, etc. Y esta que pueden ver acá en la próxima diapositiva es también la vista preciosa de esta otra finca que pertenecía a los noruegos. Sin embargo, la mayoría de los noruegos solo se quedó un par de años. Ya en enero de 1910 se publicó en el diario noruego Aftenposten una carta del único noruego que con su familia en esta fecha todavía quedaba en el valle Toa. Y la conclusión deja poca duda, y cito: qué tontos fuimos los noruegos que compramos terrenos aquí. Fin de la cita. Su conclusión se refleja también en la del cónsul general noruego Jørgen Brunkhorst en La Habana, que ya en diciembre de 1909 había redactado un informe para el Departamento de Asuntos Exteriores de Noruega, donde él también pinta una imagen distópica de la situación y donde echa gran parte de la culpa a Otto Sverdrup. Y cito: esto de seguir el consejo de un navegante del Ártico a la hora de comprar una propiedad en los trópicos es la primera frivolidad que han cometido los emigrantes. Fin de la cita. A partir de allí explica el fracaso por estas líneas que todavía me parecen válidas. Los ferrocarriles que se habían planificado extender a Baracoa nunca llegaron. Y Baracoa tampoco estuvo conectado con Santiago u otras ciudades por carreteras. Los ciclones arrasaron repetidas veces a gran parte de la cosecha, y el río Toa tendía a crecer rápidamente cuando llovía, provocando inundaciones. En otras épocas del año había sequía. Tercer punto acá: el conocimiento que los noruegos tenían de la agricultura se limitaba al contexto nórdico, y que era evidentemente diferente del contexto tropical. Y ya que los noruegos tampoco hablaban español, fue difícil adoptar el conocimiento local. Se han señalado, se queda aquí. Sí, otras razones también, como por ejemplo que la venta de los productos tenía que pasar por una sola compañía que tenía monopolio de la exportación, lo que también afectó los precios que recibían los noruegos. Pero también me parece interesante que Brunkhorst, al igual que Lykke Seist, echa parte de la culpa a cierta debilidad, digamos, del carácter
noruego o del noruego como tal. Se refiere a una autoestima o más bien una arrogancia de parte de los noruegos que habían pensado que los dueños anteriores de los mismos terrenos habían fracasado porque fueron, cito, manejados por cubanos incompetentes y perezosos, fin de la cita, mientras que los, cito, noruegos competentes y emprendedores, por supuesto, tenían todas las condiciones para tener éxito en lo que él mismo llama, ahora con cierta ironía, como la perla de las Antillas. Personalmente pienso que la perla misma, es decir, la manera en que Baracoa circulaba por la fantasía noruega, fue fundamentalmente lo que condujo a la caída. Los noruegos sabían de todos esos retos que existían, ¿no?, que había que enfrentar, la falta de infraestructura, los retos climáticos, etc. Pero había lo que en la teoría literaria se conoce como willing suspension of disbelief, suspensión voluntaria de la incredulidad. Querían o deseaban creer en este proyecto fantástico que desde el principio tenía un fundamento romántico más que económico, liderado por un ícono romántico de las aventuras árticas. Y si él personificaba el sueño aventurero nacional, Baracoa combinaba lo propio y lo exótico de una forma perfecta, por lo menos al principio y por lo menos según el imaginario en los emigrantes noruegos. Y vimos en la última diapositiva que había un libro escrito en noruego también sobre esa aventura, la aventura de Cuba, Noruega, que fracasó, algo así sería el título de un periodista, de un periódico local, digamos, noruego. Ok, gracias. Muchas gracias a Hans por esta interesante historia. Y bueno, terminamos nuestro panel con la presentación de Susana Jau Morales, profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, narradora, traductora. Ha trabajado durante varios años la literatura hispanoamericana, en especial la creación literaria de escritores considerados como raros a partir del término acuñado por Rubén Darío en el corpus de la literatura del continente de los últimos años. Susana tiene la palabra. Gracias. Bueno, no voy a recitar el título, que es provisional y es tan exagerada como apropiadamente largo, porque involucra el barroco, el neobarroco y en general todas estas poéticas de gran inestabilidad de las que voy a comentar en el Caribe, pero en esencia es una gran provocación que intenta, más que elucidar, lanzar preguntas para mí en torno a las potencialidades para el trabajo con la traducción, digamos el trasvase, la traslación, la búsqueda de equivalencia u otras, digamos, maniobrabilidades de determinados conceptos y categorías, como por ejemplo los del neobarroco o de distintas poéticas caribeñas, la religación, etcétera, frente a determinadas opciones mucho más incompatibles, taxativas, rígidas, como la de ciertas interpretaciones que vienen de los centros académicos del norte, que no comprenden muy bien las dinámicas, los ritmos, las sonoridades, las corporalidades del barroco caribeño y del Caribe, sus modos de vida, como por ejemplo el concepto de untranslatable de Emily Apter. Me interesa en particular porque además de poeta yo misma soy traductora, por lo tanto, como cualquier traductor, ante el desafío técnico, emocional de un poema escrito en una lengua que parece imposible, intraducible, tan opaco que opone una resistencia total a la negociación, ¿verdad?, hacia otra, pues cómo sería traducir autores del Caribe hispano al inglés, que es una lengua
que viene de otra forma de pensamiento, protestante, mucho más down to earth, pragmática, económica, con respecto a una lengua de ceremonial, cortesanía, retórica, amplificaciones como la del castellano y sobre todo también con todos los juegos de la variante cubana del español. En específico, el corpus que utilicé, entre muchos otros autores, que también se hace difícil de seleccionar, porque muchas veces no llegan, digamos, antologías, no llegan propuestas, ediciones recientes de las nuevas voces que están circulando, ya sea en traducción o en las propias variantes del español de Puerto Rico, de Dominicana o de Cuba en la diáspora, para que uno pueda actualizarse. Así que escogí autoras que son bastante intraducibles, bastante poco transparentes, como Jamila Medina, una autora profusa, logorreica en un buen sentido, neobarroca, profundamente imaginativa, Leigna Rodríguez Iglesias, y un autor puertorriqueño que también es desafiante porque es bilingüe, es performer, o sea que involucra la relación indisoluble entre cuerpo y voz, ¿no?, a la hora de pensar ese sistema poético tan suyo, tan personal, que es Urayoan Noel. Solo le voy a leer fragmentos, pero sí algunos momentos, ¿no?, de, digamos, de sus potenciales, ¿no?, creativos, y cómo en algunas ocasiones fueron volcadas al inglés. O sea, aunque trabajados ampliamente, ya separados o bien en contrapunteos parciales entre sí, pocas veces se han puesto a dialogar los discursos y modelos teóricos del Caribe, hispano, francófono, anglófono, con las propuestas del neobarroco. Propuesta estética, ética y política que escapa igualmente por su carácter desreterritorializante, su potencial corrosivo, su signo contrahegemónico de colonial avant la lettre, su pluralidad de iteraciones y registros, neobarroso, barroco trasplatino, transbarroco, barrococó, neobarroqueño, los limitados marcos de las islas gestantes, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, y su región cosmológica natural, el meta-archipiélago, para devenir otra máquina transnacional de realización y renovación de lo uno en lo diverso. Sin embargo, tanto las variadas propuestas poético-teoréticas que han consolidado un pensamiento, un imaginario y una tradición caribeñistas entre fines del siglo XX e inicios del XXI, entendidas como auténtico caribeñismo, en nada inferior ni subordinado respecto al latinoamericanismo madurado de los 60, pienso en los aportes de la relación, la creolización, el todo mundo y el pensamiento archipelágico de Eduard Glissant, la unidad submarina, el lenguaje-nación, la voz oralitura y el T-dialectics o marealéctica de Kamau Brathwaite, el meta-archipiélago, el de cierta manera, la noción de área rítmica y la repetición de Antonio Benítez Rojo, porque constituyen alternativas, respuestas epistémicas originales, fuertemente localizadas y en consecuencia reactivas frente a la imposición, penetración, implantación de modelos de análisis eurocentrados y modas académicas importadas del norte global. Sucede que la maquinaria poética lesamiano-sarduyana comparte buena cantidad de gestos, intenciones, sensibilidades, actitudes, orientaciones estéticas y regímenes de afectos con los despliegues topológicos, sonoros, discursivos, disruptivos de Glissant, Brathwaite, Benítez Rojo y acaso de Derek Walcott. En todos los casos, el Caribe es un significante en constante inestabilidad y disputa, un conjunto abierto pero interconectado de voces, palabras, memorias, performances y pulsiones, beats, que se presentan en formas ambiguas, a veces en proceso de afloramiento y excavación, cuando no sumergidas, puesto que se perciben mejor a partir de las intuiciones y especulaciones de lo poético, toda vez que la poesía y su pensar en libertad demandan un indisciplinamiento de la mirada, el decir y los signos. Estos postulados tampoco buscan articularse en sistemas cerrados ni totalizaciones fijas, sino que resisten a la violenta transparencia del concepto y escapan al momento de alcanzar su definición mejor. Otros elementos comunes, evidencia de esas afinidades y procedimientos que los conectan, son la fragmentariedad, la dispersión e inasibilidad de sus metáforas conceptuales, verdadera dicción poética, la pérdida en sus textos orales o escritos de las fronteras genéricas, la pulsión idéntica por la errancia y el crecimiento rizomático y refractario hacia las más impredecibles direcciones,
A esto apunta Glissant desde su relación y Sarduy con la retombée de su neobarroco, o Brathwaite y Sarduy con el estallido visual, auditivo y genésico de sus ensayos poemas. Pienso en la idea poemario del Big Bang perteneciente al cubano y en el movimiento cíclico, antidialéctico, oceánico y rumoroso del poeta barbadense. Estos pensadores, filósofos, teóricos del Caribe son, pues, ante todo, poetas que coinciden en el despliegue de un ethos y un instrumental crítico frente a la modernidad y su proyecto homogeneizante, epistemicida, se expresan en lenguas que ya han dejado de ser imperiales y empobrecidas o amordazadas por el colonialismo, y bien desde la oralidad, la escritura o la fusión entre cuerpo y voz en su discurso, lanzan al todo mundo una discursividad impregnada de vitalismo, creatividad y energía cósmica que se abre desde su diferencia a la contaminación de otras formas, ecos y paisajes con el gozo de la hospitalidad, la religación y la solidaridad que unifica al Caribe. Por ello, propongo que acercarse a los modos poéticos más actuales del Caribe hispano, en sus variantes de escrituras, spoken word, slam, poesía performática o poemas canciones reforzados por ritmos caribeños. Aquí, por ejemplo, viene a la cabeza el CD El Juidero, ¿no?, de Rita Indiana, o el mismo Borinquén al que voy a hacer referencia, de Urayoan Noel, aprovechando estas matrices interpretativas a la vez locales y con alcances hemisféricos o planetarios, resulta un método productivo a la hora de lidiar con fenómenos de traducción literaria y cultural, atendiendo variantes como opacidad, languaging, trasvase, negociación de equivalencias, ilegibilidad, intraducibilidad, untranslatability y otros desafíos que confrontan quienes buscan insertar en las literaturas del mundo, esto es, poner en circulación y colocar en distintos espacios editoriales regionales, me refiero tanto al Caribe hispano como francófono, creol y anglófono, autores y escrituras muy experimentales e inclasificables, producidas dentro y fuera de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, capaces de abrir grietas en la manera de pensar, expresar lo literario, desmontando los cánones y cartografías del prestigio que conforman la literatura mundial, constructo nada inspirado en la visión glissantiana de la diversidad y el todo mundo. Me interesa ahora en específico dialogar con algunas creaciones de espíritu barroquizante y crecimiento archipelágico producidas por Leina Rodríguez Iglesias y Jamila Medina, traducidas al inglés por otros poetas, escritores norteamericanos, cubanos o cubanoamericanos en la diáspora como H. Ovejas y Víctor Rodríguez Núñez, por ejemplo, y Urayoan Noel, poeta bilingüe y performero puertorriqueño, que escribe, se autotraduce y construye sus arquitecturas poéticas, musicales, orales, tanto en inglés como en español, o en un español transfronterizo y multilingüe. Apropiándose de la frase de Brathwaite, el huracán no ruge en pentámetros, los ritmos, las músicas, las interferencias y apropiaciones culturales, las canibalizaciones de las normas, variantes nacionales que aquí se practican, son muestra clara de un lenguaje nación que también existe y se defiende en el Caribe hispano. Lenguaje que ciertamente no se parece a un español estándar o neutro, sino que resulta profundamente subversivo, disruptivo, tropical y cimarrón. En el caso de Jamila, su poesía representa una resistencia a las operaciones de traducción porque se articula por medio de pliegues y repliegues, movimientos y sonoridades oceánicas, femeninas, en un registro lingüo-estilístico nada estandarizado, sino por el contrario, muy cubano y desinhibido, apelando al tan proteico como intraducible de cierta manera de la isla que se repite, que hace estallar en el espacio zigzagueante y densamente tropologizado del texto una mezcolanza de referentes y expresiones cultas y vernáculas que evocan la marea léctica brathwaitiana. Frente a la tesis de Emily Apter sobre la existencia de estructuras untranslatable, y cito, an incorruptible or intransigent norm of meaning that triggers endless translating in response to its resistant singularity, para oponerse a la existencia instituida y legitimada de una literatura mundial manufacturada, concebida y exportada de los centros de poder editorial, académico, económico. En este sentido, Gesine Müller prefiere hablar, como Marete, de literaturas del mundo, de pluriversalidad. Las nociones sarduyanas y glissantianas de coexistencia no excluyente de lo uno y lo múltiple, lo individual heterogéneo, contenido pero nunca absorbido o neutralizado en lo diverso,
Las opciones y herramientas de traslación pensadas de los modelos estéticos, éticos, teóricos caribeños antes mencionados brindan otra capacidad de maniobrabilidad y posibilidades mucho más flexibles, no binarias y receptivas, toda vez que las poéticas del neobarroco sardullano, que se escriben desde el margen, en los márgenes, como apunta Sarduy, y el pensar archipelágico caribeño glisantiano, defienden el derecho a la opacidad y a la expresión ambigua y unapologetic, esto es, el derecho a la no transparencia, el sabotaje del monolingüismo y la defensa de la no explicación, la simultaneidad y el flujo, reflujo, acciones y movilizaciones de los significantes que aceptan sin tapujos ni trapicheos la pluralidad de formas, expresiones e invenciones al interior del texto. Evidentemente, la visión reduccionista y desde afuera que maneja Apter está fuera de sintonía, out of tune, con la flexibilidad, polimorfismo y abundancia de alternativas solidarias que presentan los modelos epistémico-poéticos del Caribe, enfatizando la incompatibilidad, el carácter normativo y outsider de su propuesta interpretativa. Me refiero a la de la autora anglo. Los lenguajes neobarrocos y caribeños, por el contrario, están imantados y fecundados por las posibilidades infinitas, los cruces interculturales, la falta de miedo a la inexactitud frente a un discurso que, en cambio, opera siempre de cierta manera sintáctica, fonética y semántica, que no es tampoco imprevista. Así, en el poemario Anémonas, Jamila Medina apela a la enumeración frenética, el exceso verbal, la elipsis y la saturación barroca que bordea, sumerge, sugiere, insinúa racimos de sentidos latentes. La voz lírica se regodea en significantes que actúan como puntos de fuga, marejadas, oleajes, provocaciones, violencias semántico-sintácticas, asociaciones imprevistas, cierres abruptos y explicitan de paso, como también sucede en la escritura de Glissant, Brathwaite, Walcott, Benítez Rojo, Sarduy, la naturaleza errante, errática, indócil de un verso ensayante programático o un ensayo poemático de extraordinaria plasticidad en su lengua madre. En el poema inicial se agolpan las frases y universos tan cubanos como personales e inquietantes, afectados en el sentido de afectividad, por el diminutivo, el neologismo, el religamiento de imágenes que muerden y rizan la lengua, punta de lanza, la ideación caótica, esto es, fractal, fracturada, desarrollando un ecosistema de alusiones cifradas y hechizantes discontinuidades. Cito el fragmento del poema. Una escritura que se insiste, encenada, tiene rabia, una península confesa, oracular, el armadillo que se encueva, que se acoquina, que se ahoba, que se empolla, puede empezar a vomitar garras, lenguas, tentáculos, pezuñas, extremidades, palpos, pulpos, vecindades, mano en la oscuridad, arañazos, hilos, lengua anhelante, imán, hambrunas, la escritura vasoconstrictor, la escritura contenida, la escritura conteniendo de ser, la escritura abrazo, la voz de sirena corporizada, perfume, pañuelito al viento, valla de publicidad, mujer, brazo gitano, mujer, brazo duro de la ley, magnolia de acero, Magdalena desleída en el té, que atrae poderosamente, recuerdos, lágrimas de cocodrilo, estalactitas, casimbas, ojo del invierno, mujer tijera cuchillada, estaca, picahielos, diente de peineta, de sierra y de león, mujer pasamontañas, armadillo en chino, como el animal engalanado para cruzar la cordillera, mujer muralla, mujer fusta de cobra, avivorada. Por su parte, Víctor Rodríguez Núñez ofrece esta interpretación del inglés a otro de los poemas de la autora, no este tan extenso, otro dentro del poemario, recuperando aliteraciones, explosividades, meandros y polisemias juguetonas del original. An anguished textures shuttles their cries attack your skull, they spring from it like petals on pronto. Your entire head crown prickled with words is not healthy to seem a sunflower. God doesn't dawn, and they swipe from you the looking spot desolated path. It's not healthy. A laureate head later loses heavy like a cut branch from the greenhouse, and the crystals growing on it breaking too silently snuffed. From candles they spark toward the inside. Oh, flame, too close to the picture window, abrupt agape to let your head grow toward the inside. Anahydropical, closes all the mouths that speak in your ear, the veins bite you.
flees the floodgates, the pours the lace cares for portraits of you. Poetry, if you keep letting those texts dance on your head that you should cut off already bloodletting to extract the other, if you let them tethers take root in your neck threads, pointing out passages out, afuera, afuera, flesh toward the outside of you. Todo junto. Bueno, no me da tiempo para más, está descargable online, es muy interesante el proceso de traducción que se establece con el poemario de Elena Rodríguez Iglesias, Miami Century Fox, porque entre otras cosas es un poemario que consta de 53 sonetos, 51, 53. Son sonetos petrarquistas con rima perfecta. Ahora, la rima al más puro estilo de Elena es una rima absolutamente arbitraria, misteriosa, insólita, en la que no se sigue el procedimiento habitual de las terminaciones que usualmente hacen sentido, corazón, canción, emoción. Ella rima cosas con aspirina, por ejemplo. Aquí hay les voy a nada más leer el soneto en español. La traducción realmente es muy interesante, como desafiante y absolutamente creativa, ¿no? Pero el soneto en español, para que tengan una idea, realmente es una aventura, ¿no? De la traducción y cognoscitiva. Dice Coral Gables, las 5:27 del 15 de febrero. Hace un mes que maté una persona. O era un pez que aleteaba en el suelo del retrete. Lo maté con punzón. O era machete aquello que blandí solo una vez. No hacen falta más golpes si tú crees que matar significa saca y mete. Coral Gables, hay árboles afuera. Es un valle de árboles tan ancho como puede ser ancha una pradera. Edificios y casas. Ningún rancho donde hacerme un café de carretera ni colgar mis juguetes en un gancho. Gracias. Muchas gracias a Susana Jau. Hemos escuchado la presentación que se titula Maneras de leer, pensar y traducir poemas y poéticas del Caribe hispano desde el neobarroco y su confluencia con visiones de Edward Glissant, Camus Brathwaite y Derek Walcott. Gracias de nuevo a Susana. Y bueno, ahí bien apretaditos tratamos de, agradecemos a cada uno de los ponentes de poderse ajustar al tiempo y nos dicen que tenemos la posibilidad de unos breves minutos para algún comentario o alguna pregunta que tengan ustedes para los presentadores.